Mis amigos científicos y científicas, muy buenas para todos. Encantado de estar en este programa maravilloso que muy seguido con muchas personas que tratan de averiguar, de entender en qué consiste mi teoría sobre la ciencia de la creación. Quiero comentarles que hoy tengo un programa bastante controversial. Y sucedió que alguien me preguntó: profesor Angelo, ¿por qué usted se le ocurrió o cómo ha sido posible que haya llegado a la ciencia de la creación con estos bases que la está tratando de llevar y tratando de mostrar? Y le dije, a mí la inspiración me llegó del doctor Stephen Hawking. Enseguida él me dijo, pero ¿cómo puede creer que una persona que se declara ateo, en cambio de ti que te declaras una persona creyente, pueda estar dentro de una misma línea? Entonces le dije, no, de pronto la interpretación de las palabras del doctor Hawkins parecen verlo como un ateo, pero voy a demostrarles que no había una persona más creyente que él, porque esta es la ciencia de la creación. Bienvenidos. Para los creyentes, Dios es un ser mágico que hace milagros. Para los ateos y escépticos, Dios no existe. Pero para nosotros, Dios es el científico, el que sabe cómo mantener el orden de lo que hoy llamamos universo. La ciencia de Dios, con el profesor Ángelo Contreras. Bueno, como les venía diciendo, la inspiración de la ciencia de la creación y es el doctor Stephen Hawking. Y se me preguntan, ¿quién es el verdadero fundador de este proceso? Digo que es él, porque él fue el que dentro de su contexto me hizo encontrar el proceso de cómo se crean las cosas. ¿Quién fue el doctor Stephen Hawking y por qué él en últimas se declaró ateo? Que para mí es entre comillas, y se lo voy a decir por qué. Bueno, el doctor Stephen Hawking es un oxforense, o sea, pero de Inglaterra, porque en Estados Unidos también hay una ciudad llamada Oxford, no, de la ciudad de Inglaterra. Apasionado por los conceptos universales. Dentro de sus grandes aportes a la ciencia es que era una persona supremamente sencilla, que decía, si la ciencia no puede ser entendida por todos, deja de ser ciencia, se convierte en algo especial que solamente comprenden una pequeña porción de personas. Y la intención de él era demostrar esa ciencia para que llegara a la persona de intelecto básico. Por eso lo llamaban comunicador científico. Pero la importancia de esto es que su pasión se encaminaba a encontrar el origen de todo. ¿Cómo fue ese primer momento cuando de una u otra manera apareció la materia? En ese contexto, él era una persona que discutía de cierta manera con lo que son las religiones. Entonces, debatía en cierta manera la religión. Sin embargo, podríamos decir que por lo menos hasta 1990 el doctor Einstein no era un ateo directamente como se conserva, pues, sino era un agnóstico, es decir, que simplemente existía en él la posibilidad que existiera Dios. ¿Sí? Y eso lo Como cada día podemos saber porque en su libro La breve historia del tiempo, que fue publicado en 1998, aparecen en muchas ocasiones la palabra Dios y propone que la única manera de llegar a conocer a Dios es llegar a conocer sus pensamientos. Bueno, eso es una reflexión supremamente importante, supremamente importante, porque él dice, de una u otra manera está diciendo, Dios sí existe, pero no sabremos cómo actúa mientras no podamos conocer su forma de construcción.
cuáles son los principios que él usa para la creación de las cosas. Eso fue hasta 1998. Sin embargo, cuando él tenía aproximadamente 21 años, se le decreta la enfermedad que lo lleva a perder todos los movimientos de su cuerpo, porque es una enfermedad que ataca los músculos, que degenera el movimiento, y entonces se mencionó, usted primero va a comenzar perdiendo las piernas, los brazos, hasta el punto de que no va a poder ni hablar, porque las cuerdas vocales también son otros músculos, y la enfermedad que se llamaba trauma de degeneramiento indefinido de las células que controlan los músculos. Así es como se determinó que actuaba la enfermedad en él. Entonces, eso le llegó a los 21 años. Y él, que ya había tenido bastante debate con los creyentes, aprovecharon esa situación para decirle que su situación era como un castigo de Dios. Y por supuesto, eso lo llevó a una tremenda depresión que le duró como hasta los 24 años, ¿ya? En el cual era un tipo inteligente por un lado, pero no sabía cómo reflexionar, cómo reaccionar ante esa situación. Entonces, no podía salir de ese punto. Afortunadamente, pues, una chica que era conocida de él desde la universidad, y le ayudó a reaccionar y a salir de esa depresión, y se casó con ella. Y pasó y superó esa etapa, exactamente. Pero comenzó el proceso de un tirijale total con la religión y la ciencia. Entonces, la función que él tenía desde ese momento, desde que la religión empezó a atacarle, a hacerle sentir mal, a decir que la situación que estaba pasando era por castigo de Dios y cosas como esas, él definitivamente se volvió ajeno a la creencia y definitivamente concluyó que las religiones solo sirven para aterrorizar a las personas. Ese fue el punto en el cual llegó a concluir él, y de ahí en adelante comenzó un camino hasta el punto donde se declara ateo. Pero para mí no me convencen mucho sus palabras de sentirse ateo con sus reflexiones, porque cuando uno escucha el concepto del doctor Einstein sobre la creación, dice, no puede ser un ateo, una persona que dice que el universo nació de la nada. Porque cuando él dice, primero que todo, pues hay una contradicción en esa proposición del doctor Hawkins, porque dice que el universo nació de la nada, y nada puede nacer de la nada, ¿sí? Tiene que nacer de algo. Sin embargo, ¿cuál es la intención del doctor Hawkins en ese momento? Decir, el universo nació de la nada, porque si dice, el universo es una creación, estaría dándole crédito a la religión. Pero a mí me parece que no existe mucha diferencia entre decir nació de la nada y es una creación. Creo que tienen el mismo contexto. No podría existir diferencia, aunque tengan diferentes palabras. Nacer de la nada y ser una creación son la misma contextura, ¿ya? Pero yo considero que tiene más error el contexto del Dr. Hawkins, porque, como le dije, dice nació de la nada, y yo, como persona de ciencia, como persona estudiosa de la energía, digo, todo tiene que proceder de una transformación energética. O sea, no es que no existía nada en ese momento. Ahora bien, cuando redundo más en lo que dice el Dr. Hawkins, caigo en cuenta que cuando él dice que nació de la nada, se está refiriendo a que antes de ese momento no existía la materia. ¿Ya? No existía la materia, lo cual me lleva a mí a creer que cuando el Dr. Hawkins dice que nació de la nada, está diciendo que lo que nació desde ese momento no fue el universo, sino la materia.
O sea, se está refiriendo a la forma tridimensional, no al universo. Porque recuerde que nosotros dentro de la ciencia de la creación sabemos que no existe sino un solo universo y que nuestra dimensión es un subuniverso. O sea que lo que él dice en ese momento, nació de la nada, sí, es algo importante, porque podríamos tomarlo como algo cierto. Antes de ese momento no existía nada, pero con relación a la materia, pero no con relación al espacio. Ahora dirán, Ángel, pero ¿cómo podría existir un espacio si no existe la materia? Cuando el espacio y la materia son una correlación, ya no tiene sentido. Ahora lo que tenemos que decir es que existía un espacio no físico. Al no existir un espacio no físico, en ese espacio no se requiere la materia, porque es un espacio que no podríamos dimensionar como dimensionamos el espacio físico. Por eso sí es correcto cuando dice que antes de ese momento no existía nada, pero de forma tridimensional. Como vemos, el Dr. Hawkins no es una persona que se haya ido definitivamente de ser un creyente. Cuando expone que nació de la nada, enseguida está exponiendo, creo que el universo tuvo una creación, aparentemente de la nada, pero como estamos explicando aquí, sí tuvo un principio energético. ¿Ya? Ahora, el asunto es que él es una persona defensora de lo que es el Big Bang. Dice que el universo se originó desde un nivel energético que era mucho más pequeño que un alfiler, y que existía en ese punto energético, pues es lo que no definen. Y pues para mí, todos saben que yo no soy partidario de la teoría del Big Bang, sino que por el contrario, estoy demostrando que el concepto universal viene de una creación. Y los que conocen también mi proyecto saben que explico el sostenimiento a través de lo que es la teoría bidimensional. ¿Ya? Así es como se sostiene el universo, según por supuesto que según la ciencia de la creación. Pero si me preguntan, ¿podemos probar la ciencia de la creación? Les digo, totalmente. Toda la ciencia de la creación es totalmente probable desde el punto de vista físico y un poco más allá. Pero como estamos hablando del Dr. Hawkins, seguimos con la teoría del Big Bang, que es la que él propone como el origen del universo. Ahora, cuando yo digo, ¿qué diferencia puede haber entre la teoría del Big Bang que propone que el subuniverso tridimensional? Vamos a especificar para poder definir realmente lo que dice el Dr. Hawkins. Lo que el Dr. Hawkins dice realmente cuando dice que el universo nació de la nada, él está tratando de decir es que el subuniverso tridimensional, que es el subuniverso nuestro, nació de la nada. ¿Por qué debemos declarar esto? Porque eso nos ayuda a entender que el universo es anterior a nuestro subuniverso. Y si podemos partir de que el universo es anterior a nuestro subuniverso, podemos comprender que el universo no nació de la nada, sino que nació de una transformación energética del universo. Eso nos daría un principio científico para poder de pronto entender de una u otra manera cualquier teoría que se halle. Mientras no podamos entender esa situación, pues simplemente siempre tendremos cómo nació el universo, porque estamos confundiendo universo con subuniverso. Entonces vuelvo y recalco, nosotros pertenecemos al subuniverso tridimensional, que es posterior al universo en general. Bacalí descarga la radiación informática que se acumula en el cerebro producto del uso frecuente de los celulares. Bacalí armoniza tu sistema neuroenergético y bioenergético. Bueno, seguimos aquí con esta charla importantísima acerca de la ciencia de la creación y la inspiración encontrada justo en la programación, en los contextos hechos por uno de los ateos más destacados del mundo, el Dr. Stephen Hawking. Y que, como estamos diciendo, según mi concepción, no siento que el Dr. Hawking fuera ningún ateo, sino que más bien era un rebelde en contra de las religiones y que buscaba en todo momento interpretar la existencia de Dios sin usar
los conceptos religiosos. Eso es lo que marca que la situación y la importancia de este contexto que nos estamos refiriendo hoy, pues como ustedes me conocen, yo soy un hombre creyente de la ciencia de Dios y estoy tratando de explicar a través de una teoría cómo Dios crea las cosas. Decía el doctor Hawkins, lo cual comparto muy bien, decía: las leyes del universo son únicas, y si Dios es el que impuso las leyes del universo, ¿puede modificarlas o no puede modificarlas? Entonces concluía diciendo: parece que Él las impuso, pero no las volvió a modificar más nunca. Fíjese que eso podría explicar en una forma bien interesante una parte de la Biblia que dice: Dios no se mete con nadie, pues respeta el libre albedrío. Y Hawkins dice: desde que Dios hizo las leyes, nunca las ha modificado. Lo cual podría coincidir con ese concepto, que Dios no se mete con el libre albedrío. Eso podría de pronto decirle a los creyentes: si Dios no se mete con el libre albedrío, tampoco castigaría a nadie porque haga o deje de hacer. Es como para entrar en un contexto de conexión. Pero como no nos vamos a desviar por ahí en este momento, sino que vamos a seguir con la propuesta científica que hizo el doctor Hawkins y la relación que tiene con la ciencia de la creación. Bueno, ya para el 2002, el doctor Hawkins había escrito un nuevo libro que se llamaba El universo en una cáscara de nuez. Aquí no va a encontrar usted en ningún lado la palabra Dios como si la encontraba en el libro que escribió antes, Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Allá existe. ¿Por qué? Porque ahí el doctor Hawkins aún se consideraba agnóstico, pero cuando llega ya al 2002, ya él, digamos que al no poder encontrar una conexión entre la ciencia de Dios y el universo, se declara que no se necesita a Dios para que se creen las cosas. Pero de una u otra manera, hasta último momento, él sostuvo que el universo, cambiemos la palabra, que el subuniverso tridimensional nuestro nació de la nada. ¿Ya? Y si dice que Dios no existe, pero dice que el subuniverso nuestro nació de la nada, está contradiciéndose a él mismo. Pero realmente, ¿qué es lo que el doctor Hawkins intenta en ese momento diferenciar? Es lo que trata es de diferenciar el concepto científico del concepto religioso. Eso es. Por eso, si él en algún contexto de sus expresiones utiliza la palabra creación, estaría en ese momento dándole crédito a un Dios. Ahora bien, él en adelante nunca usará la palabra creación, usará de la nada al todo. ¿Ya? Pero no se puede llegar de la nada sin ser un proceso creativo. Ese es un principio. Luego, el doctor Hawkins estaría hablando siempre de Dios, pero no como una magia, sino como una creación de la nada al todo. ¿A partir de qué? A partir de una energía que existía anterior a la creación de nuestra dimensión, que nuestra dimensión es la tridimensional. Y el asunto es que para los físicos les queda muy difícil explicar un sistema energético donde no exista la fuerza o el movimiento. Ahora, existen subuniversos donde no existe la materia.
Y si no existe la materia, es porque tampoco existe la fuerza. Pero no significa que no exista. ¿Por qué? Porque desde el punto universal la existencialidad se considera a partir de que se puede convertir en energía. No importa si es a través de la materia o no. En el universo se existe a partir que sea convertible. Y algunos que han visto mis programas anteriores saben que energía no es fuerza o trabajo, sino que energía es todo aquello que es convertible. Esa fue la conclusión a la que llegamos en un programa anterior. Energía es todo aquello que es convertible. Significa que puede ser material o puede ser no material, pero mientras sea convertible es energía. Entonces, fíjense que otra de las equivocaciones del Dr. Hawkins es que dice, y en ese momento la materia se convirtió en energía. Esa es una equivocación, porque, y es básicamente lo que ha impedido comprender nuestra dimensión. Yo digo algo, para poner un ejemplo, ¿qué pasaría si en nuestra dimensión no existiera la materia? Pues al no existir la materia tampoco existiría la fuerza. Y si no existía fuerza, pues no había nada que procesar. Lo que sencillamente diría, nuestra dimensión no tiene sentido que exista. Ahora bien, ¿por qué existe nuestra dimensión? Por las mismas circunstancias, pero en un sentido contrario. Es decir, existe nuestra dimensión porque existe algo transformable. ¿Qué es lo que es transformable? La materia. ¿Y cómo se transforma? A través de la fuerza. Eso es lo que da sentido a nuestra existencialidad. Entonces, ¿desde cuándo existe nuestra dimensión? Desde que se pudo aplicar la fuerza. ¿Y desde cuándo se pudo aplicar la fuerza? Desde que existió la materia. Antes de ese momento no existía la fuerza ni la materia. Por eso el origen de nuestro subuniverso, nuestra dimensión, es a partir de ese momento. ¿Y cómo sucedió algo? Sucedió a partir de que unas energías se transformaron, produjeron materia a la que se pudo aplicar fuerza. Eso es lo que dice la ciencia de la creación. El Dr. Hawkins dice, nació de la nada. Pero como ya dijimos, eso es una contradicción. Pero desde el punto de vista, desde la investigación, porque él decía, yo quiero es conocer cómo fue el origen de todo, pero no logro entender eso. Ahora él llegaba a un principio, y el principio para él era justo el momento antes en que hubo la explosión del Big Bang. Sin embargo, propone que en ese momento aún no existía la materia, sino que la materia se vino a formar justo después de la explosión. Entonces, es ahí cuando él dice, aquí es donde apareció la gravedad, se formaron las primeras micropartículas. Es decir, dice, es ahí en ese momento donde apareció en el concepto de la ciencia de la creación lo que se llama la unidad. ¿Y qué es la unidad? La unidad es un concepto único que permite diferenciarse de todos los demás, aun siendo de los mismos. ¿Qué significa eso? Significa que aun habiendo muchos átomos, cada uno es la unidad. Y ese concepto de unidad es lo mismo que decir el concepto de gravedad. Es explicable, por lo menos miremos lo que es gravedad de esta manera. Está la estación espacial en el espacio. Listo, está orbitando la Tierra. Ahora bien, si miramos los astronautas que se encuentran en ella, podemos ver que ellos están flotando. Entonces la pregunta es, ¿por qué están flotando los astronautas con respecto a la unidad espacial cuando se encuentran dentro de ella? Pues porque solo lo que la unidad espacial sea capaz de atrapar es la unidad. Entonces en este caso podríamos decir que el astronauta es una unidad diferente con respecto a la unidad. O sea, no hay gravedad con relación al astronauta. Eso es lo que sucede dentro de la ciencia de la creación. La gravedad es producto del concepto de unidad. Bueno, mis queridos amigos, con esto podríamos concluir lo siguiente. El Dr. Hawkins era el verdadero creyente. Pero nos preguntamos, ¿pero entonces en qué creía el Dr. Hawkins?
El doctor Hawkins sabía que el Dios y el universo son la misma persona. Ese es el punto. Por eso él dice, todo es creado a partir del universo. No puede haber mejor relación para decir que el doctor Hawkins sí decía, existe un Dios que se llama universo. Ahí es donde se crea todo de la nada. Y pues era la expresión que él usaba. Por supuesto que aquí estamos aclarando que nada se puede crear de la nada, que tiene que existir una transformación para que se pueda crear las cosas. Y eso es lo que se llama la ciencia de la creación. Vamos a escuchar un audio y para que sepan cómo el doctor Hawkins, esas personas así maravillosas, ¿cómo podemos decir que son ateos? No, no tiene sentido. Hola, me llamo Stephen Hawking. Soy físico, cosmólogo y un poco soñador. Aunque no pueda moverme y tenga que hablar a través del ordenador de mi mente, soy libre. Hola, me llamo Stephen Hawking. Soy físico, cosmólogo y un poco soñador. Aunque no pueda moverme y tenga que hablar a través del ordenador de mi mente, soy libre. Es de ver el universo como un todo, lo que nos hace muy especiales. Mi objetivo siempre ha sido muy simple, saber cómo funciona el universo y por qué existe. Por suerte, hay pistas por todas partes y la más importante, la tenemos justo encima. Sí. Como se dan cuenta, mis queridos amigos científicos y científicas, es imposible para un hombre como yo de ciencia creer que el doctor Hawkins era ateo. No, nunca. Él podría decirlo por su conflicto que tenía con la religión. Él podría hablar muchas cosas de incredulidad, pero era un hombre maravilloso que hablaba sencillamente de su fe en una organización universal espectacular, esplendorosa, que tenía que tener algo grande. Si me dijeran que se equivocó el doctor Hawkins, digo, se equivocó en darle crédito al Big Bang, porque considero que el Big Bang es una teoría que respeta a los conceptos científicos. Pues una bomba no puede ser más no puede organizar nada. Una bomba es algo que destruye. Eso fue construido por unas leyes universales, que las mismas leyes podrían ser Dios. O sea que Dios no es algo diferente a las mismas leyes. Mis queridos amigos, hace un programa bonito. Ya entienden por qué el doctor Hawkins para mí es una inspiración para lo que se conoce como la ciencia de la creación, porque es un hombre maravilloso que tenía unos pensamientos generosos con Dios, con el universo. Era un hombre que le daba la importancia, que vivía su vida con todos los juguetes, como se dice. A pesar de sus limitaciones, nunca se rindió, siempre tuvo la esperanza y siempre dijo: yo soy libre en mi mente, a pesar de estas limitaciones. Y esa expresión la dijo como una ¿cómo se llama? Empatía. Una empatía no, como una oposición a la religión, para decirle: yo no pertenezco a su red de séquitos que creen en un Dios como el que dicen ustedes de religiones. Yo soy libre en mi mente. Eso es lo que quiso decir el doctor Hawkins. Pero definitivamente eso se trata la vida. Yo nunca podría creer, aun si el doctor Hawkins le hubiera dicho que él es un ateo. Para mí él es el creador de la ciencia de la creación,
Y sobre ese tema seguiremos hablando porque no hay una persona más creyente que el Dr. Hawkins. Muchas gracias. Escuchemos esto de palabras del Dr. Hawkins. Despidámonos y nos vemos en el próximo programa. He vivido unas 2/3 partes de mi vida con la amenaza de la muerte siempre presente. Como cada día podría ser el último, mi deseo es aprovechar al máximo cada minuto. Tengo 71 años, pero aún voy a trabajar como mi primer día a la universidad. Tener mi mente activa y un buen sentido del humor son mis secretos para sobrevivir sin perder la cordura. Stephen Hawking. Para los creyentes, Dios es un ser mágico que hace milagros. Para los ateos y escépticos, Dios no existe. Pero para nosotros, Dios es el científico, el que sabe cómo mantener el orden de lo que hoy llamamos universo. La ciencia de Dios, con el profesor Ángelo Contreras.